¿qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios y esta alma quiere regresar a su Padre. Bienvenidos a todos, amigos y amigas, a este programa Un Corazón que Escucha, esta nueva programación en SDTV, que ya está a su segunda vez, y ustedes están todavía aquí, bueno, con los jóvenes, para que puedan recibir una ayuda por su discernimiento vocacional. ¿Y de qué tema vamos a hablar hoy? Hoy el tema es, quiero seguir al Señor, pero ¿por qué tengo miedo? El miedo es un elemento muy importante de saber conocer y controlar dentro de tu discernimiento. Y por esto hoy, con nuestros testimonios, con nuestros expertos, vamos a hablar de los que son los obstáculos de la vocación. Y le damos la bienvenida también a lo que representa el espíritu juvenil aquí en este programa, que es el DJ Moisés. Gracias, Padre, gracias por estar en este día definitivamente lleno de alegría, lleno de ese gozo del Todopoderoso. Querida familia, queridos jóvenes, quédense con nosotros porque hoy, de verdad que si tiene miedo para encontrar esa vocación, hoy lo va a perder en el nombre del Señor. Así que quédese con nosotros y definitivamente recuerde, pase la voz, pase la bendición. Muchísimas gracias, Moisés. Y vamos enseguida a preguntarle a los jóvenes la pregunta que tenemos en el corazón en este momento. Si el Señor te llamaría en este momento, ¿de qué tendrías más miedo? Vamos a ver qué nos contestaron. Yo creo que si el Señor me llama a consagrarme, lo que más me daría miedo es no atender propiamente su llamado, a no estar verdaderamente haciendo su voluntad. Una vez platicando con una hermana consagrada, ella me decía que usualmente uno cuando quiere descubrir su vocación tiene miedo. Y aún así, y cuando das el sí, después de ese sí que vas a comenzar en ese camino, sientes aún más miedo. Pero hay que dar ese sí, como María, ese fiat perfecto pleno, en la Anunciación, sabiendo, confiados, abandonados en que Dios es quien nos elige y Dios conoce bien a quienes elige. Quien pierde su vida por Cristo, la gana en el cielo en un gozo eterno. Yo le tendría más miedo a decirle no al Señor. Si ese es el llamado que Dios tiene para mí y me lo hace saber, no pienso que tendría miedo dejar mi familia y entrar y darle todo al Señor, pero pienso que tendría yo más miedo decirle no, sabiendo que esa fue la razón por la cual Dios me creyó. Nos hemos dado cuenta que el miedo es un elemento muy presente en el ánimo de los jóvenes que se están preguntando si el Señor me llamara. ¿Cómo me sentiría? Sí, es cierto, tendríamos miedo. Pero lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el llamado de Dios no es un llamado que quiere que tú tengas miedo, es un llamado de amor, porque es un llamado totalmente libre. Y todos los que lo eligieron entraron dentro de esta libertad, porque el Señor no se impone, el Señor se propone. Así que si tú tienes esta inquietud dentro, no dejes que el miedo tome el control de ti, porque el miedo no te llevará a un buen discernimiento. Piensa más que el Señor te está dando un llamado de amor libre, que tú puedes seguir, si quieres, libremente donándole tu corazón. Entonces vamos a ver el testimonio de quien ha seguido libremente este llamado de amor. Se lo vamos a preguntar, este testimonio
a la hermana Rita Paul de las Misioneras Clarisas. Soy hermana Rita Paul, soy misionera clarisa del Santísimo Sacramento. Mi fundadora es Blessed Madre María Inés Teresa. Yo nací en el norte de India, crecí en una ciudad de chiquito y ahorita estoy aquí en California. Estoy muy contenta, yo soy una maestra de preschool. Mi familia antes eran muy hindú, no eran católicos, entonces mis abuelitos se convirtieron en catolicismo y después de eso mi abuelito fue, gracias a Dios, él fue muy listo, muy inteligente y escuchó los misioneros que estaban predicando o que estaba haciendo, entonces mi abuelito le gustó que como los padres hacen, entonces él fue un cocinero de los padres y después fue catequista y después ahí mi familia fue católica y mi papá ya estaba nacido, ya estaban casados, entonces después de ese toda la familia convirtieron. Después de mi primary school, fui a high school. Ahí allá estaban Sisters of Carmelite Sisters, Apostolic Carmel. Entonces yo estaba muy a impacto de ellas, cómo rezaban, cómo hacían. Y me dieron una historia de Santa Teresita. Y entonces yo sabía, yo pensé, yo puedo ser la Sisters como ella, como en la convento. Yo lo decía a mi mamá, quiero ser la monjita y mi mamá siempre, no para ti porque tiene votos, tiene reglas y tú no puedes ser esa. Ahí dice, ok, ya me olvido de mí ser la monjita, ¿no? Y todavía yo estudié como 8 años con las monjitas y después de eso me fui a estudiar un curso de secretaria ya con las carmelitas en Sikikolpatna. Eso es una escuela, un colegio muy famoso en India y ahí estudié y ahí me dieron trabajo, entonces trabajé 2 años con ella como secretaria. Pensaba, un día puedo ser la monjita como ellas, puedo vestir como una religiosa, puedo caminar como ellas, o puedo enseñar. Siempre me gustaba mucho de qué hacen. Yo una trapito yo ponía en mi cabeza y yo quería ser como ellas, ¿no? Y invitaron un día en la convento adentro y entonces se va rezando, pues ¿cómo voy a ser como ellas? Así que quería conocer más, yo quería ser una inquietud que tenía adentro y yo, bueno, fue muy diferente de mi parte de mi familia, por eso no podía ingresar desde después de high school, tengo que esperar. Pero Dios me preparó esta hora, este día, esta edad, porque tuvieran de 15 años ingresando al convento, otra congregación. A lo mejor yo no perseguiría o fue difícil, pero Dios me dio una chance que preparar mi corazón y después de ingresar al convento en 20 años. Estoy muy contenta a pesar de muchas pruebas y dificultades, pero estoy muy orgullosa que puedo dar a nuestro Señor de mi parte, enseñar a los niños, o limpiar, o hablar con la gente, o para ser un testigo de nuestro Señor que soy religiosa. Agradecemos mucho a la hermana Rita porque nos dio una respuesta muy clara sobre cómo ella pudo superar sus miedos, sus inquietudes, o sea, no más que con el deseo de servir, porque este es el llamado del Señor al final. Nuestro Dios es un Dios que se hace siervo de los hombres. Jesús se hizo siervo de sus discípulos. Y este deseo, si tú lo tienes, de servir a los demás, eso también es algo que te ayudará a superar tus miedos. Es cierto que tenemos muchos miedos,
Pero si el deseo de amar, el deseo de servir es más, entonces ya no te darás cuenta de los miedos que tienes. Porque el miedo, ya como hemos dicho, no viene de Dios. Hay tantos jóvenes que, porque tienen miedos, no lo alcanzan de decirle que sí al Señor. Y al final, después de un poco de tiempo, esta llama que tienen dentro de su corazón se apaga. Y cuando se apaga, se queda un poquito esta tristeza que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, porque no hemos contestado que sí a lo que el Señor nos proponía con tanto amor. Entonces deja tus miedos. Deja que tus miedos se apaguen para que la luz del deseo de servir al Señor pueda estar más al centro de tu vida. Y así decía San Agustín, lo acordamos siempre en las confesiones. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Él también, a lo largo de toda su vida, tenía esta inquietud que no lo dejaba, tenía sus miedos que no lo dejaban, pero después no pudo decirle que no al Señor. Superó sus miedos y abrazó en el servicio lo que era el llamado del Señor. Y bueno, entonces tú también, que tengas este ánimo y ahora que tú escuches estos mensajes importantes que te proponemos y después de estos mensajes, bueno, regresamos otra vez en tu programa con el experto Padre Antonio Fiorenza, que viene a hablarnos de los obstáculos de la vocación. Y entonces regresamos a su programa Un Corazón que Escucha. Así es, queridos jóvenes, continuamos con Un Corazón que Escucha, un programa maravilloso para que cada uno de nosotros sigamos aprendiendo de la grandeza del Señor. Y por supuesto, hoy estará con nosotros Padre Antonio Fiorenza con los obstáculos de una vocación. Quédate con nosotros. De este mundo me podrá separar. Muchísimas gracias, DJ Moisés, para presentar el experto de hoy y le damos la bienvenida a Padre Antonio Fiorenza, experto de vocaciones de los padres vocacionistas. Muchas gracias, Padre Santi, ¿qué tal? Todo bien, Padre. ¿Cómo va este programa? Es la segunda vez que usted conduce este programa. Y muchas gracias por invitarme antes de todos. Tenemos mucha ilusión y estamos ciertos que hay muchos jóvenes que nos siguen, que nos escuchan y sobre todo que reciben la ayuda que usted le podrá dar esta noche. Entonces es un servicio sobre todo a los jóvenes que nosotros damos con este programa, ¿verdad? Absolutamente. Muy bien, como usted me ha introducido la primera vez, yo me ocupo de pastoral vocacional, soy el editor de una revista en inglés. Esperamos que podamos un día hacerla también en español, pero es en inglés. Vocations and Prayer. El título es muy significativo, ¿verdad, Padre Santi? Porque ponemos la oración como la base de las vocaciones, de todas las vocaciones. La base por discernir propia vocación y la base por seguir la propia vocación, por fortalecer el propio camino vocacional. No necesariamente cuando hablamos de vocación, hablamos de vocaciones al ministerio sacerdotal o a la vida consagrada, ma hablamos de todas las vocaciones, porque el escopo de nuestra revista Vocations and Prayer es promover una cultura vocacional, que es decir, proponer la vida como una vocación, porque la vida misma es una vocación, es un llamado de Dios.
Padre, a lo largo de tantos años, de tantas publicaciones, ¿cuáles son, a su parecer, los que son los obstáculos que puedan parar un joven de seguir su vocación? Mira, dicho esto, que cuando hablamos de vocación hablamos de todas las vocaciones, porque los obstáculos no lo encuentran simplemente los jóvenes que eligen la vocación de ser sacerdotes o religiosos o religiosa, ma también, por ejemplo, los jóvenes que toman la decisión de casarse, son la mayoría. El matrimonio es la vocación más común. Usted me pregunta cuáles son los obstáculos. Se habla de miedo, muchas veces tenemos miedo, hemos tenido miedo, también yo, cuando era un joven, he tenido mucho miedo a seguir mi vocación. Y a propósito del miedo, me gusta compartir con nuestros televidentes, sobre todo con los jóvenes, una carta del Papa Francisco. Es la exhortación apostólica post-sinodal después del sínodo de los jóvenes del 2018. Él dice esto, que nel camino vocacional, nel discernimiento vocacional, non tenemos que tener miedo de seguir la vocación. ¿Por qué? Porque quien nos llama es un amigo, es Jesús, es Dios. Y nunca Dios nos va a fallar, nunca Dios nos va a engañar. Si Dios nos llama, si Jesús nos llama por un camino, sea la vocación al matrimonio, sea la vocación a la vida consagrada o la vocación al ministerio sacerdotal, Él siempre nos acompaña en nuestro camino. Entonces es un miedo que se puede superar. Se puede superar sin duda. La oración es uno de los medios más importantes, lo hemos subrayado muchas veces, la importancia de la oración. Naturalmente, cuando nosotros hablamos de obstáculos por un joven, una joven de hoy, en seguir su vocación, repito, vocación al sacerdocio, a la vida consagrada, pero también vocación al matrimonio. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, que empiezan un camino de preparación en un noviazgo y después no llegan al objetivo? ¿Y cuántos se casan también y no van a llegar al objetivo de ser casados por toda la vida? Uno de los puntos muy importantes, yo pienso que es la gran confusión de los mensajes de la cultura de hoy. Por esto es muy importante la formación de la conciencia de los jóvenes, una formación cristiana. Necesitamos dar una educación cristiana, católica, en las familias y en las parroquias. Es muy importante la educación de la conciencia de los jóvenes por superar los obstáculos de la cultura de hoy. Otro obstáculo que yo encuentro muy frecuentemente es la palabra para siempre. En la cultura de hoy, el para siempre parece que no es el bienvenido. Porque da mucho miedo. Da mucho miedo tomar una decisión para siempre. Porque como se sabe, vivimos en una cultura, algunos filósofos dicono una cultura líquida, una cultura gasosa, una cultura del provisorio. Lo que vale es provisorio, es un tiempo, no para siempre. Pero nosotros sabemos que las cosas importantes son para siempre. Vivir la vida como vocación, elegir una vocación al matrimonio, una vocación a la vida consagrada o al ministerio sacerdotal, no puede ser una experiencia de un día, una experiencia de un mes, de un año, es una experiencia para siempre, porque el amor o es para siempre o no es verdadero amor. Y cuando hablamos de vocación, Padre Santi, hablamos siempre de una elección de amor. Es una respuesta de amor
a un llamado de amor. El amor en sí mismo es para siempre. Si no es para siempre, no es amor. ¿Qué piensa usted? Es cierto que los jóvenes que tienen este miedo de elegir la persona que no es la correcta o de tomar un camino de consagración y después me doy cuenta que no era esto. Entonces es este miedo que usted está diciendo, sí, lo podemos superar, pero no más que con el llenar mi corazón de amor total por tu esposa, por tu esposo o por el esposo, el Señor Jesús, si lo eliges. Lo que es importante cuando se trata de llegar a una decisión, de tomar una decisión, de elegir un estado de vida, una vocación, es tomar la decisión, tomar la decisión, decir sí. Cuando yo digo sí, me siento más fuerte. En uno de los testimonios he escuchado acerca de la Virgen María, que dijo sí para siempre a Dios. La Virgen María, cuando dijo sí al Señor en la Anunciación, al ángel, no sabía de qué se trataba exactamente. Y así, cuando un joven dice sí a Dios, también se no sabe exactamente de qué se trata, es muy importante tomar la decisión, decir sí, que por cierto no le va a faltar la gracia de Dios, la ayuda de Dios, de Jesús, que siempre camina con nosotros. Muchísimas gracias, Padre. Es siempre un gozo de tenerla aquí por la luz que comparte con nosotros, sobre todo con los jóvenes que en este momento hacen esta experiencia del miedo. Bueno, entonces, le proponemos ahora algunos mensajes importantes, que no se vayas. Después regresamos a nuestro programa Un Corazón que Escucha. Aquí estamos, amigos y amigas, casi al final de este programa Un Corazón que Escucha, en que hemos hablado esta vez del tema de los obstáculos de las vocaciones. Y hemos concentrado la atención sobre el más difícil de los obstáculos, que es el miedo. Hemos escuchado cómo los jóvenes, todos los que hemos visto, lo han expresado. Los jóvenes tienen muchos miedos. El padre Antonio Fiorenza nos dijo el miedo de decir para siempre, te quiero para siempre. Y después hemos escuchado también la hermana Rita que lo superó, este problema del miedo, no más que diciendo yo quiero servir y en el servicio yo encuentro la respuesta a todos los miedos. Y entonces preguntámosle también al final al joven que tenemos aquí, el DJ Moisés. Moisés, dinos, ¿cuáles son tus miedos que vives dentro de tu vocación, la vocación al matrimonio? Uno de mis miedos que siempre existió incluso antes de casarme, ¿no? Era ese miedo a decir al fracaso. ¿Será que esto en realidad es lo que Dios me está pidiendo? Era una controversia, de hecho, con mi esposa. Teníamos 4 años de noviazgo y estábamos con aquel miedo de decir, ¿será nuestra vocación? Pero fuimos a un retiro y ahí nos dimos cuenta que esa era la vocación. Ahora tenemos 3 años felizmente casados y tenemos una nena de 2 años y hoy puedo decir con esa plenitud que pudimos encontrar esa vocación que Dios tenía para nosotros. Porque cuando tú eres feliz, hacer feliz a la otra persona, creo que de esa manera puedes compartir ese amor de Dios. Y definitivamente cuando invitas a Dios a tu vida y a tu corazón, puedes encontrar esa vocación que Dios te ha dado. Y eso es lo que yo pude percibir, ese llamado que nos hizo incluso desde que estábamos en el grupo de jóvenes. De hecho, ahí donde fue que nos conocimos. Y fue un proceso, no es nada fácil. Incluso ya dentro de los retos, dentro del matrimonio, te das cuenta de muchas cosas. Pero cuando tú te unes en oración con tu pareja, en este caso que nosotros como matrimonio, pudimos sentir que Dios siempre, siempre está con nosotros. Muchísimas gracias, Moisés. Gracias por tu sinceridad, por compartir con nosotros tu experiencia personal con tu esposa. Y ya sabemos que en todos los matrimonios la meta más importante es la de la santidad. Y esto es lo que nos da la ocasión de presentar el próximo tema
que vamos a tratar con ustedes al próximo programa, la vocación a la santidad, o sea, la vocación como felicidad. Es un tema que está al centro de cada vocación, la santidad. Y se la presentamos al próximo programa que ustedes podrán ver, invitando a todos los jóvenes que ustedes conocen, porque cada miércoles a las 7:30 p.m. y cada sábado a las 8:30 de la mañana estaremos aquí con su programa Un Corazón que Escucha, un programa de orientación vocacional para todos los jóvenes que le necesitan guía y orientación. Hasta la próxima.